Bien, entonces tenemos este problema de aquí. ¿Sí? Tenemos todo este problema, ¿ya? Este sería tu función y voy a colocarlo de x a 2x. ¿Quién? El y va de x a 2x y tu x va de 0 a 1. Entonces, tú ya con tus conocimientos de mate 3 ya sabes que esto aquí viene a ser un triángulo. ¿Quién? La región. Pues la región es una región triangular de este tipo, ¿sí? El x va de 0 hasta 1 y el y vale de y igual a x a y igual a 2x, ¿cierto? Este viene a ser tu región donde vas a integrar, ¿sí? Es una región, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros aquí? Bien, pues, como dice que en el eje X vas a usar dos subdivisiones, ¿sí? Dos subdivisiones. Entonces, acá tú vas a decir así. Este es un integral de 1 a 0. Y a todo esto, ¿sí? Le vamos a llamar, ¿qué cosa? Un g de x. G de x, d de x. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Solamente aquí hay que recalcar que todo esto aquí, a todo esto aquí, le estamos diciendo qué cosa. Que todo esto de aquí se va a llamar un g de x, ¿sí? Ya, eso es lo que estás viendo acá, g de x, ¿sí? Eso es lo que estás viendo ahí, g de x. Ay, ya, eso es lo que estás viendo ahí, g de x, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aquí vamos a aplicar Simpson, ¿sí? Con dos subdivisiones en el eje X. Dos subdivisiones en el eje X. Como son dos subdivisiones en el eje X, ¿cómo sería esto? B menos A es 1 menos 0. ¿Sobre cuánto? Sobre 6. ¿Y acá qué aplicamos? Ah, ya. Sería el primer g, que es g de 0. ¿Estamos? Después, ¿qué sería? Más 4 veces el g de quién? De la semisuma, o sea, de la mitad. 0 más 1 sobre 2, un medio. Y finalmente el g de 1. Pues aquí tú estás aplicando Simpson, ¿sí? Claro, pues, así como está, esto es Simpson, ¿sí? Esto es Simpson, ¿sí? Para dos subdivisiones. Ah, ya, pues, está bien, dos subdivisiones, ¿sí? Pero ahora vamos a trabajar, vamos a calcular cada uno de estos. ¿Y quién es el g de 0 acá? El g de 0, ¿sí? Tu g de 0 es un integral también. Bueno, como g de x, g de 0 sería de 0 a 0. Qué fácil ya, 0 a 0. Y como x es 0, entonces sería y cubo diferencial de y. Bueno, pues ya nos da lo mismo, porque de 0 a 0 es 0. Pues. Bueno, esto aquí entonces está. El primero está fácil, pues, ¿no? Ahora vamos a ver el otro. ¿El g de cuánto? De un medio. ¿Quién es g de un medio? A ver, vas a reemplazarlo acá. Pues. G de un medio sería de un medio a 2. No, de un medio a 1. ¿Sí? De un medio a 1 y acá tenemos x un medio, ¿no? Entonces sería un cuarto más y al cubo. Esto aquí d de y sería, ¿no? ¿Sí? Ya. Este es tu integral. Y a esto dice que en el eje y vas a... Acá falta poner eje y. En el eje y vas a subdivisiones en el eje y. ¿Ya? En el eje y vas a usar 4 subdivisiones, ¿sí? 4 subdivisiones. Como son 4 subdivisiones, ya tienes este de aquí, entonces tú ya te acuerdas cómo se hace esto, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? En vez de G, a esto hay que colocarle, ¿sabes qué cosa? Esto hay que colocarle un H, pues. ¿Sí? Un H. HY, vamos a decir, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? HY puede ser. ¿Sí? H y J puede ser, ya, está bien. H. ¿Cómo se calcula esto de aquí? Con 4 subdivisiones. Entonces sería 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio sobre cuánto, ¿ah? Sobre 6, ¿sí? 1 menos 1 medio sobre 6. Y vamos a multiplicarle por quién. Acá, como hay espacio, vamos a trabajar el espacio de acá. ¿Quiénes vamos a sumar? Vamos a sumar primero el h de 1 medio. ¿Sí? H de 1 medio. Uno dice, ya, pues. Y este va con coeficiente 1. ¿Y quién es el último en sumar? El último en sumar sería el h de 1. Sin embargo, acá vamos a hacer más quién, más 4 veces alguien, más 2 veces alguien y más 4 veces alguien. ¿Por qué? Porque el Simpson es así, 1, 4, 1. Ese es en el caso de 2 subdivisiones, ¿sí? Pero en el caso de 4 subdivisiones sería 1, 4, 2, 4, 1. Y en el caso de 6 Profe, no se ve, 2, disculpe. 4, 2, 4, no, perdón. 2, 4, 1. ¿Qué pasó? ¿Se volvió a...? Ya. Creo que yo no voy a poder hacer nada para que se arregle la imagen.
es una cuestión de movimiento nomás. Esperen que que se arregle solito nomás, o sea, porque el obturador se abre, se cierra todo el tiempo. A no ser que haga mi cortina. De repente esto aquí puede ser que ayude. A ver, vamos a intentarlo. A ver, no sé si la luz de afuera me ayuda un poco más, no sé. Parece que sí. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya. Faltan estos H. Pues, ¿cómo calculo esos H? Ya, señores, no sé si esto sería, para mí ya está fácil, pero no sé si ustedes lo ven tan rápido, pues, ¿no? Porque es 1/2, el 1, y acá tengo que hacer 4 subdivisiones, pues. Entonces acá sería la semisuma acá sería 3/4, y aquí también sería semisuma de estos dos, que sería 1/2 más 3/4, 5 octavos, ¿no? Viste 5 octavos, acá sería 7 octavos. Y es que en realidad este era un 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos y 8 octavos. O sea, ahí está, pues en progresión aritmética, ¿sí? Entonces, acá sería 4 veces h de ¿quién? De 5 octavos. Después este sería 6 octavos, que es 3/4, y esto sería 4 veces h de 7 octavos. Entonces, tú vas a tener que calcular todo esto. Este sería una suma, lo he puesto ahí para ganar espacio nomás, ¿sí? Ya. ¿Y cuál sigue acá? ¿Cuál sigue? Ya. Entonces, esto hay que calcularlo, pues, ¿no? Esto hay que calcularlo, debe poder calcularse, ¿sí? Debe poder calcularse. A ver, vamos a calcularlo una vez, ¿ya? Para no estar diciendo lo dejo indicado, ¿no? 1 menos 1/2, 1/2, 1/12, ¿ya? 1/12. Ahora, ¿qué voy a calcular? Este 1/4 se mantiene constante. 1/4 por cuánto? 1 más 4 más 2 más 4 más 1 sería 12, ¿no? 12 veces 1/4. ¿Estamos? 12 veces 1/4. Ahora hay que elevar al cubo, ¿quién? De 4 octavos hasta 8 octavos al cubo. O sea, sería 1 octavo al cubo por 4 al cubo más 5 al cubo más 6 al cubo más 7 al cubo más 8 al cubo. Ya, yo lo estoy haciendo lo más aritmético posible, ¿sí? Esto es lo más aritmético posible. ¿Sí? Usando las cosas que ustedes han visto en la academia, ya. Pero vamos a tener que operar esto, ¿sí? A ver, un alumno lo vuelto que la calculadora, porque como acá creo que ya lo tiene calculado, pero que vamos a buscar el solucionario, pero... Bueno, según esto, el solucionario dice... este es otro. Ya ver. El solucionario dice que esto vale 1,0... No, espérate. ¿Dónde está? Ah, no. Dice que sale 0,359375. Ya. Sí, para ganar tiempo, pero no vamos a estar perdiendo el tiempo con eso. O sea, haciendo un cálculo de calculadora, no. Ya te expliqué cómo se hace, ¿ya? Ya sería esto aquí, ¿sí? 1 más 4. Ah, creo que acá me he equivocado. Porque es más 4 veces este de aquí, más 2 veces este de aquí. Ah, eso tengo que arreglarlo. No. Ya, mejor vamos a poner esto aquí. ¿Cuánto es el h de 1/2? Creo que acá en el solucionario también ya están los cálculos, ¿sí? A ver, vamos a tratar de hacer los cálculos. Sería... sí, pues... No, pero acá dice... Acá porque dice 1/24. Si es el menos el sobre 6, ¿no? ¿Sí? El menos el, b menos a sobre 6. Ah, no, disculpe. Cuando es aquí en 4, ahí ya me estoy equivocando otra vez. A ver, de nuevo, a ver, ¿cómo es esto aquí? Es h tercios de ¿quién? Del primer f, de f de x0, más 4 veces f de x1, más 2 veces f de x2, más 4 veces f de x3, más f de x4. Bien. ¿Qué sucede aquí? Que estos 4h, ¿sí? El 4h de acá, porque son 4 espacios, es igual al b menos a, que viene a ser si esto vale un b, esto vale un a. ¿Sí? A ver, entonces como es h tercios, tú lo que vas a hacer aquí sería, es 4h sobre 12 sería, ¿no? Entonces tú tienes que calcular acá tu h, pues es h tercios por esto, pero ¿quién es h tercios? Entonces vamos a calcular aquí el h. Aquí el h, ¿sí? ¿Sí? Aquí el h, si quieres lo calculamos directo. Sería 4h sobre 12, pero el 4h viene a ser el menos el. O sea, sería 1 menos 1/2 sobre, como es 4h en este caso, sería 4 por 3, 12. O sea, sería esto aquí. O lo que es lo mismo que decir 1 sobre 24. ¿Estamos? Ya. Ahora, hay que calcular el h1/2, cada uno de estos, ¿sí?
A ver, el h1 medio. El h1 medio creo que sale rápido, ¿no? A ver, vamos a calcular así nomás. Un 4 más un medio al cubo, sería 0,375. ¿Será así? 0,375. Más 4 veces, a ver. ¿Cuánto sería si fuese 5 octavos y todo esto? A ver. Ahí simplemente es cuestión de operarlo nomás, pues sí. Por eso a veces yo prefiero usar el GeoGebra, ¿sí? Yo la verdad a veces para este tipo de cosas yo prefiero usar el GeoGebra, porque lo calculo mucho más rápido. 4,0 más 2 veces ¿quién? Esto creo que lo vamos a poner por acá, ya. Más 2 veces 0,671275. A falta de espacio aquí. Más 2 veces 0,671875. Ya, más 4 veces ahora ¿quién? 4 veces este de acá, pues el H7 tercios, que sería, el H viene a ser esto, ¿sí? Ya, 0.99, 9199, 21875, es decir, se han puesto con todas las cifras, ¿sí? Y el último sería el 1,25, ¿bien? 1,25 sería el último. Ya, o sea, todo esto tenemos que calcularlo, y cuando tú operas esto aquí, te sale el 0,359375. Ya, está bien, eso es lo que vale. Ya, ahora, después de calcular el G de un medio, lo vamos a calcular el G de 1, porque el G de 1 también es parte de los juegos estos, ¿no? ¿Sí? De este Simpson que en el eje X que estamos trabajando. Entonces, G de 1 sería, a ver, G de 1 sería de 1 hasta 2, ¿no? 2 a 1. Y como es X1, sería Y cubo más 1. Ya. Y cubo más 1 de Y. ¿Cierto? Pero aquí tú vas a tener que aplicar nuevamente, ¿sí? A este ya no le damos H, aquí llamarle, a ver, otro letra, a ver, puede ser un J, J de Y, puede ser J de Y, ¿no? Ya, en vez de H, J. ¿Por qué no I? Porque acá hay un I ya. Cuando hago esto aquí, como son 4 igualitos, sería 2 menos 1 sobre 12. ¿Por cuánto? Y aquí en vez de colocarlo esto acá, sería, a ver, J de 1, ¿sí? J de 1, ¿más quién? Más 4 veces, el J de 2 sería, no, J de 2 viene al final. Entonces sería entre 2 y 1, el paso de cambio sería 0, un cuarto sería el paso de cambio. O sea, acá en vez de 1, acá sería 1,25 más 2 veces J de 1,5 más 4 veces J ¿de quién? De 1,75, ¿sí? Y más el J de 2, ¿no? J de 2, ya. Tú vas a tener que calcular todo esto aquí de esta misma forma, ¿sí? A ver, vamos a intentar hacerlo de una vez ya. Sería un doceavo. ¿De cuánto? A ver, ¿cuánto sale esto ahí? Como es Y cubo más 1, J1 vale 2. ¿Sí? Ya, 2 más 4 veces ¿qué? 1,25 al cubo. Ay, esto aquí también. A ver, 1,25 al cubo sería 4 veces, a ver, según lo que tengo acá, 2,93. No, perdón, 953125. Ya, ahora más 2 veces el J de 1,5, que evaluando acá sería 4,375. Más 4 veces ¿quién? Este de acá, que sería 6,359375. 6359375. ¿Y cuánto vale el G de 2? El G de 2 sería más 9, pues, ¿no? Más 9, ya. Ahí está todo. Más 9. 9 viene a ser el G de 2, ya. Cuando haces todo esto aquí te vale, según lo que yo tengo acá, el cálculo final del G de 1 sería 4,75, ¿sí? Ya uno dice, entonces ya hemos calculado G de 1 medio, G de 1 y G de 0. Y tu respuesta viene a ser un sexto de L más 4 veces L más L. O sea que aquí finalmente tu integral sería 1 menos 0 entre 6, ¿no? Que sería un sexto. ¿De cuánto? El primero es 0, así que sería 4 veces este de acá. 4 veces este de acá. 4 por
0,359375 más este aquí, ¿no? 4,75. Ya, operando esto aquí, te sale finalmente 1,03125. Ya, eso es lo que vale, ¿sí? Como ven ya, el método no es difícil, el método es muy práctico, y quizás acá lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando son dos subdivisiones, acá sería la resta sobre 6. Pero cuando son 4 subdivisiones, acá también sería la resta sobre 12. Y si te dicen que si fuesen 6 subdivisiones, sería entonces entre 18 sería, pues no sería 6 por el número de subdivisiones, ¿sí? Entre 18 sería la resta. Y acá habría que cambiar también más coeficientes, habrían, ¿sí? Bueno, pues, este es un problema que nosotros lo podemos tal vez tomar en un laboratorio, ¿sí? Un ejercicio de laboratorio, pero con más términos, pues, ¿sí? Para que ya no lo estés haciendo tú con tu calculadora, si no nunca terminas. En cambio, en la computadora, mediante un programa, ¿sí? Lo puedes terminar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese caso sería que trabaje la computadora. Pero ¿quién da las órdenes? El programador, pues el algoritmo. ¿Y quién hace el algoritmo? Lo haces tú. ¿Sí? Ese es tu trabajo de ingeniero, ¿sí? O futuro ingeniero. Bien, y con esto ya, pues ya terminamos esa parte de ahí. Y vamos a ver otra cosa, pues, ¿no? Ya, ahora empezamos con el tema de cuadratura gaussiana. Sí, ya con esto acabamos integrales múltiples. Este es el ejercicio que viene aquella vez en el examen. Y ahora vamos a hacer integrales múltiples. Perdón, integrales múltiples no, ya cuadratura gaussiana. Bien, vamos a empezar a hablar de cuadratura gaussiana. Y vamos a hacer algo bien simple, ¿ah? Y a ver, cuadratura gaussiana. Este sería ya, esto también pertenece al capítulo de integrales, ¿sí? O sea, en integrales, ¿qué hemos hecho? Primero hicimos trapecio. Ya, integrales mismo, ¿no? Integrales, ya. O integración numérica. ¿Qué capítulo era este? Si mal no me acuerdo, le puse capítulo 4, ¿no? Capítulo 4, ya. Integración numérica, ¿qué hicimos? Trapecio y Simpson. ¿Sí? Después de trapecio y Simpson, bueno, en realidad nos hemos hecho 2 clases para todo esto, ¿no? Después hemos hecho, fórmulas de Newton-Cotes. Pero en realidad las fórmulas de Newton-Cotes vienen a ser ya una evolución de trapecio y Simpson. ¿Por qué? Porque acá aparece en el Simpson. Este Simpson en realidad es el Simpson 1/3, ¿no? Muchas veces solamente le dicen Simpson, ¿ya? Y en trapecio Cotes acá tenemos el Simpson 3/8 y también tenemos el Boyle. Perdón, el Bull. ¿Sí? Ya, después de eso sigue integración múltiple, que es lo que habíamos empezado a hacer ayer, pero en realidad acá no hay teoría, simplemente es como una aplicación de esta situación que tenemos aquí, pero hacia las integrales dobles, o quizás también integrales triples, ¿ah? ¿Por qué no? También se puede hacer por integrales triples, ¿sí? De poder hacerse se puede, pues, ¿no? Sí se puede hacer un integral triple. ¿Por qué no? Y lo último que vamos a hacer es cuadratura gaussiana. Pero cuadratura gaussiana realmente es un capítulo un poco más largo, creo. Creo que son 2 clases acá. Pero ya esto también es una aplicación de todo lo integral. Y acá acaba interacción numérica. Después de esto sigue el capítulo 5. ¿Y qué es el capítulo 5? El capítulo 5 es ecuaciones diferenciales. O sea, aquí ya acabamos capítulo. Y después de ecuaciones diferenciales, sigue ¿qué cosa? Capítulo 6. ¿Y qué viene a ser capítulo 6? Viene a ser sistemas lineales. Y después de sistemas lineales, sigue un último capítulo que casi nunca se hace. Bueno, está en el sílabus, pero nunca hay tiempo para hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad también no es tan importante, vamos a decirlo así, ¿no? Es que simplemente es como una aplicación de sistemas lineales, que son autovalores. Es más, algunas personas lo ponen dentro de este capítulo. Entonces nosotros también vamos a poner lo mismo. Autovalores. Dentro del capítulo de sistemas lineales, vamos a poner sistemas lineales y autovalores. Entonces nos faltan nosotros, ya casi estamos aquí. Faltan 2 capítulos más y acabamos el curso, ¿sí? Entonces, aquí está el tercer laboratorio y aquí está el cuarto laboratorio, ¿sí? ¿Estamos? Ya, pensamos, ¿cuadratura qué? Cuadratura gaussiana. Ya ver, esta es la última parte del capítulo 4, de integración.
Hacemos esto aquí. Tú mismo eres. ¿Y qué es lo que vas a hacer? A ver, vamos a empezar. Esto de aquí es bien fácil de entender. Para mí es uno de los capítulos más fáciles, ¿sí? ¿Dónde está? Ya miren. Para cuadratura gaussiana vamos a empezar hablando de este integral. Integral que va desde 1 hasta menos 1. De f de x, d de x. ¿Sí? Ya, este integral de 1 a menos 1, de f de x, d de x. ¿Cómo es esto? A ver, chicos, voy a pausar un momento, ¿sí? Lo voy a pausar. Me falta ver. Continuamos. Entonces, para cuadratura gaussiana, ¿sí? Lo que vamos a ver es esto de aquí. Vamos a ponerlo bien legislatorio. Esta es una... Al final vamos a borrar todo esto también que hemos escrito. Y entonces, lo último que tenemos que hacer acá es cuadratura gaussiana. Borramos esto, ¿sí? Ya, acá vamos a poner la teoría. Y, a ver, estamos en lo siguiente. Bien, para cuadratura gaussiana, tú lo que tienes que hacer es un integral, ¿sí? Vas a hacer un integral en un intervalo, no sabes cuál es el intervalo, pero acá vas a poner un b sub x por f de x. Esto sería d de x. Uy, uy, acá. Ya. Ya vamos a poner así nomás. Este integral, pero este i es un intervalo que es el intervalo a, b. Y uno dice, ¿quién sería el b sub x? A este b sub x se le llama función peso. ¿Sí? Función peso. Es como hacer un peso ponderado, pues, ¿sí? Un promedio ponderado. Por eso le llamamos función peso. A ver, según esto de aquí, vamos a poner que QF viene a ser este integral, al cual vamos a poner así como un B1, f de x1, más omega 2, f de x2, ¿sí? Más puntos suspensivos hacia hasta W n f de xn. ¿Cierto? Ya. Por ejemplo, vamos a decir así, ejemplo, ahora sí vamos con el siguiente ejemplo. Y dice así, determine fórmula de cuadratura. Sí, este es un ejemplo rápido, ¿sí? Este capítulo se entiende con ejemplos así sencillos, ¿ah? Una fórmula de cuadratura, ¿sí? Una fórmula de cuadratura para, y acá vamos a decir así, ¿para quién? ¿Ah? Vamos a poner así, un integral que va desde menos 1 hasta 1, f de x, d de x, y acá hay que colocarle así. Esto aquí sería un a1, f de x1, más un a2, f de x2. O sea, acá tú lo que quieres calcular es este integral, ¿sí? Este integral, uno dice sería acá, en este caso sería peso 1, pues, ¿no? Ya. Este integral, ¿sí? Lo tienes que calcular como una sumatoria de estas, ¿sí? O sea, quieres calcular este integral como una fórmula. Y esta fórmula, dice, tiene que ser válida. Bueno, acá no dice nada, entonces así nomás. Una fórmula, pero así vamos a agregar algo. Válida para f de x polinomios de grado, a ver qué va a hacer, de grado menor o igual a 3. Pues. A ver, ¿será que sale así? A ver. Sí, a ver. Entonces, miren, imagínate que yo tengo este problema. Así como está, tú ya deberías tener la capacidad de hacerlo, ¿sí? Así como está. ¿Por qué? Porque dicen que esta fórmula tiene que ser válida para polinomios de grado menor o igual que 3. O sea que si yo digo que f de x, ya, por ejemplo, f de x sea la constante 1, entonces tu integral de 1 a menos 1, de esto de aquí, de este f, sería f de x1, o sea, sería k de x. Este integral, en teoría, debe ser a1
más A2. ¿Por qué A1 más A2? Porque tu F vale 1, pues sí, tu F vale 1. Entonces acá obtienes esto. Uno dice, ya, ¿y qué más sigue? Sigue lo siguiente. F de X igual a X. Y acá tenemos 1 a menos 1, y acá colocas X de X. Según esto de aquí, el F ahora es lineal. Entonces acá sería A1 por X1 más A2 por X2. Ya. Por cierto, este A1 más A2, según esto, como es integral de 1 a menos 1, esto aquí sería, este integral sería 0, ¿cierto? Sería 0. Pero del otro lado, este integral de X de X sería X cuadrado medios. No, perdón, ¿cuál 0? Este vale 2, más bien. Este vale 2 y este de aquí vale 0, ¿no? Ya lo dejamos en 0. Después decimos f de x igual a x cuadrado. Si tengo f igual a x cuadrado, acá sería integral de 1 a menos 1. Acá sería x cuadrado de x. Y acá sería a1 x1 al cuadrado más a2 x2 al cuadrado. Y según esto, cuando haces este integral sería 2 tercios, ¿cierto? Ya. Y lo último sería f de x igual a x al cubo, integral de 1 a menos 1 de x cubo de dx. Bueno, y esto ya sería algo mecánico, pues, ¿no? A1, x, posiblemente ya estoy repitiendo el mismo proceso que hice anteriormente, ¿sí? O sea, hice anteriormente aquí, aquí, acá sería 0, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy llegando acá? Que A1 más A2 vale 2, A1x1 más A2x2 vale 0, A1x1 al cuadrado más A2x2 al cuadrado vale 2 tercios, y que A1x cubo más A2x cubo vale 0. A ver, ¿qué es lo que voy a concluir acá? Miren, este es bien fácil, ¿ah? Pero este ya es cosa de academia. Yo digo cosa de academia cuando son cosas que no has aprendido en la universidad, las has aprendido mucho antes. ¿Sí? Ya, cuando estas cosas tú las unes, de estas dos, ¿qué es lo que obtienes de la segunda y de la cuarta ecuación? De la segunda y de la cuarta ecuación, ¿qué es lo que vas a concluir? Que A1x1 es igual a A2x2. O sea, acá tienes menos 2A2x2 menos A2x2 por x1 al cuadrado. Pues. Entonces acá obtienes, cuando se elimina, tienes que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces pones ahí, x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que obtienes. Y si x1 al cuadrado vale x2 al cuadrado, entonces, ¿qué significa? ¿Que el x1 debería valer igual a x2? ¿Qué dices tú? ¿Serían iguales? Bien, para fórmula de cuadratura, yo te digo, ¿sabes qué? Estos x tienen que ser diferentes, ¿sí? O sea, que tu x1 tiene que ser igual a menos x2. ¿Sí? x1 igual a menos x2. Yo lo que estoy haciendo es resolver este sistema. Pero este no es un sistema lineal, es un sistema cualquiera. ¿Sí? Y ese sistema lo estoy resolviendo como si fuera la academia, ¿sí? Entonces acá tengo que x1 vale menos x2. Como x1 vale menos x2, entonces automáticamente de este mismo de aquí obtienes que a1 es igual a a2. Ah, ya, qué bueno. O sea, de estas dos ecuaciones ya tienes que x1 vale x2 y que A1, lo que x1 vale menos x2 y que A1 vale A2. ¿Sí? Como se trata de obtener de ahorrar tiempo, entonces acá vamos a poner una flechita y aquí vamos a colocar lo último. Como A1 más A2 vale 2, entonces aquí A1 es igual a A2, que valen 1, pues, ¿sí? No es como, son iguales, entonces tiene que valer 1 cada uno, ¿ya? Y en este último, como A1 vale 1, A2 vale 1, y este aquí es igual a este cuadrado, entonces tienes que x1 al cuadrado vale 1/3, lo que significa que x1 vale y x2. A ver, miren, vamos a ponerlo en orden. ¿Te parece si x1 viene a ser el menor y x2 el mayor? De hacerlo así, tienes que x1 vale menos 1 entre raíz de 3. Y el x2 viene a ser 1 sobre raíz de 3. O sea, ya hemos obtenido el x1 a 1, x2 a 2, ¿sí? O sea, de esta forma hemos obtenido una fórmula. Y esta fórmula viene así. Por tanto, tu integral de f de x, de dx, tienes un integral que va de dónde a dónde, desde menos 1 hasta 1,
¿sí? Esto lo vas a igualar a quién. El A1, ¿cuánto vale? 1. Ya, entonces, ¿qué sería? F de quién? De menos raíz de 3 sobre 3 más F de quién? De raíz de 3 sobre 3. Uno dice, ¡ah, qué buena! ¡Qué buena! ¿Sí? O sea, no necesariamente tienes que calcular la integral, ¿sí? Esta integral ya no tienes que calcular, la puedes aproximar con esto, ¿sí? Y esta aproximación, obviamente, será para f de x, ¿qué cosa? Un f de x de grado. Bueno, es que esto no es un igual realmente, es una aproximación. Solo es igual, válido para polinomios de grado menor o igual que 3. O sea, si tu polinomio tiene más grado, ya no se cumple, ¿sí? Y si f no es un polinomio, es cualquier función, no es lo mismo, porque toda función siempre le puedes interpolar por un polinomio, ¿sí? Ya, f de x de grado menor o igual que 3, nada más. Ya, así nomás tienes que dejar la fórmula de cuadratura, ¿sí? Y este es el ejemplo con el cual estamos empezando esta nueva historia de lo que es la cuadratura gaussiana, ¿sí? Entonces vamos primero a tomar foto, ¿sí? Vamos a tomar foto. ¿Dónde están las fotos? Fotos de una vez. Tiene gran corazón, dice ahí. Y encima, cada vez que alguien dice algo, nunca pone su nombre, ¿no? Pone ahí su seudónimo, ¿no? Ni seudónimo. Cada vez que escriban, a veces cuando escriben en WhatsApp, no dan la cara, ¿no? Cuando no dan la cara, yo pienso que son infiltrados. Sí, pues, la verdad que vivimos, ¿no?, en una sociedad donde las personas no dan la cara. Y hay otros que son más bien doble cara, que tienen doble cara, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a borrar esto acá y vamos a empezar a trabajar con esto de la cuadratura gaussiana. Aunque aquí parece que voy a invertir los papeles, creo. Voy a invertir los papeles. Voy a hacer algo más, a ver. Déjenme hablando de invertir papeles. Ya. Ya ven. Ya hemos hecho esto aquí para polinomios de grado menor o igual que 3, ¿sí? A ver, acá quiero hacer, entonces vamos a tratar de avanzar esto un poquito más adelante y vamos a decir lo siguiente. Ya, no. Ya vamos a hacer lo mismo, pero ya que sería el mismo ejemplo, pero vamos a colocarle más técnico. Dice, ¿cómo es esto? A ver, ejemplo. A ver, vamos a hacer la misma integral que va desde 1 a menos 1. ¿Sí? F de x de x. Pero acá vamos a colocar ya no dos de estos, ¿sí? En vez de 1, f de x1 vamos a colocarle como un peso W1, así como estaba acá, ¿sí? Da lo mismo, son coeficientes, al final tú llegas a algo así, ¿no? Ya bien, B1 f de x1 más B2 f de x2 más un, a ver, faltó espacio, ¿no? Más un B3 f de x3, ¿sí? Ya. Ahora ya no lo quiero hacer con 2, sino quiero hacerlo con 3 de estos. O sea, aquí habrían 6 variables. Como hay 6 variables, entonces decimos, aquí f de x es polinomio, o sea, válido para f de x de grado menor o igual a 5. Pues, de grado menor o igual a 5. O sea, acá podemos aumentar el grado. En vez de grado 3, ahora vamos a mandarlo de grado 5. Pero hay que tener esta función, pues. ¿Sí? Entonces hacemos un procedimiento parecido. A ver, decimos f de x igual a 1. Si f de x es igual a 1, a ver, 2 puntos. Tenemos de integral. Bueno, por este lado, f de x igual a 1. Tenemos omega 1, w1 más w2 más w3.
Y este viene a ser el valor del integral. Pero el valor del integral, cuando f de x vale 1, este integral vale 2, ¿cierto? Y ahora hacemos f de x igual a x. Si f de x vale x, acá sería w1, x1. Bien. w2, x2. Bien. w3, x3. Bien. Y esto es igual a cuánto? A este integral, ¿no? Ya, este integral puede ser que vale 0, ¿no? Ya. Si f de x vale x cuadrado. A ver. w1, x1 al cuadrado. Escucha. ¿Y esto es igual a cuánto? Esto sería igual a... Ay. A ver, este sería la integral, ¿no? Bueno, acá sí no tengo la integral. La integral de 1 a menos 1, ¿de quién? De x cuadrado de dx. ¿Cuánto vale la integral? La integral vale 1/3. No, 2/3. Ya. Y así hacemos sucesivamente para 2 más. Esto sí, a veces lo que es repetitivo cansa un poco, ¿sí? Lo que es repetitivo cansa un poco, pero es parte de la teoría, ¿sí? Es parte de la teoría. Hacer todos estos casos. Para grado 3, para grado 4 y para grado 5. ¿Por qué? Porque dice que es válido para f de x de grado menor o igual a 5. Entonces acá tenemos b1, x1 al cuadrado más b2, bueno, al cubo, b2, x2 al cubo, más b3, x3 al cubo, y acá con este integral es 0. b1, x1 a la cuarta, más b2, x2 a la cuarta, más b3, x3 a la cuarta, y esto vale un integral, que es el integral de x cuarta de dx, de menos 1 hasta 1, que viene a ser 2 quintos. Y lo último de los últimos, b1, x1 a la sexta, más b2, x2 a la sexta, más b3, x3 a la sexta, y todo esto es igual a 0, ya. Miren, entonces tenemos 6 ecuaciones. ¿Saben qué? ¿Te acuerdas que acá usábamos la ecuación 2 y la ecuación 4? Entonces acá vamos a hacer lo mismo. De las ecuaciones, pero vamos a poner de las ecuaciones, f de x igual a 0, f de x igual a, ¿sí? El x0, x cubo y x quinta. No, perdón, de las ecuaciones f de x igual a x, x cubo y x quinta, tenemos ¿qué cosa? Tenemos que esto vale 0 y esto vale 0, ¿sí? O sea, de la segunda, cuarta y sexta, ¿no? ¿Sí? De esta segunda, cuarta y sexta. ¿Qué es lo que podemos deducir? Aquí deducíamos que este x1 era igual a menos x2. Pero aquí, ¿qué podemos deducir? ¿Sabes qué vamos a deducir? Vamos a decir, si x1, en este caso, vamos a decir que sea menor que x2, menor que x3. O sea, le vamos a dar un orden. ¿Sí? Si ya tiene este orden, ¿sí? Que esté ordenado, pues, ¿sí? Si va ordenado, ¿sabes qué vamos a deducir acá? Esto por cosas de academia, que tú ya lo sabes, ¿sí? En la academia se llamaba, ¿qué cosa? Se llamaba simetría. Si tienes que la suma vale 2, pero después esta suma vale 0, perdón, si tienes que esta suma vale 0, después esta otra suma también vale 0, y esta suma con sextas, perdón, disculpa, estos son con quintas. Si tienes que esta suma también vale 0, cuando tú comienzas a operar, lo que vas a decir es de que este x1 va a ser igual a menos x3 por simetría y que tu x2 por simetría vale 0. ¿Qué te parece? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Sí? Tú lo puedes hacer pues, con tu conocimiento de academia. Vas a operar como tú ya sabes y vas a obtener esto. Pues. ¿Sí? Vas a obtener esto. Y si obtienes eso, entonces ya puedes trabajar en las ecuaciones, así como aquí. ¿Te acuerdas que teníamos esto acá? Después de eso ya puedes trabajar en este de aquí y en este de aquí para obtener los demás, todos los valores, pues, ¿sí? Bien. Ya tenemos esto aquí. Esto es fácil, ¿ah? Entonces, según esto, dijimos que x1 vale ¿qué cosa? Menos x3, o sea, esto se anula. Y esto vale 0. Y este se anula, esto vale 0, sí, ¿no? Y acá se anula, sí, pues sí, sí. No hay nada más que decir, ya, esto se cumple. Bien. ¿Que sí? No, espérense. No, está bien. X1 vale menos X3, se anula. Y como B2, ya, sí, pues se cumple que B1 es igual a B3. ¿Sí? Y después de esto, B1 también, ¿no? También se cumple que B1 o W1 es igual al W3. Sí, por esta de acá puede ser, ¿no? Como este vale 0,
Entonces, si este vale menos S, entonces el B1 tiene que ser igual a W3. ¿Sí? Ya, esto también se cumple. O sea, se parece un poco a esto de aquí, ¿sí? Que los extremos, ¿sí? Los coeficientes, aquí se igualan, y esto vale menos este aquí. Entonces, se está cumpliendo casi cosas parecidas, ¿sí? Pero yo necesito calcular el B1, W2, W3, ¿sabes? Necesito. Entonces, para eso vamos a utilizar las demás ecuaciones acá. Por ejemplo, B1 más W2 más W3. A ver, vamos a usar la ecuación f de x igual a 1. Para f de x igual a 1, estamos obteniendo que W1, 2 veces W1 más W2, esto es igual a 2. Sí. Para f de x, a ver, para f de x igual a x cuadrado, a ver. Para f de x igual a x cuadrado, tenemos, a ver, el x1 vale igual a menos x3, o sea, vamos a poner que sea, sí, sería 2 veces W1, x1 al cuadrado, más W2, x2 al cuadrado, esto vale 2 tercios. Y la que sigue, pues, f de x igual a x cuarta, tienes que sería 2 veces W1, x1 a la cuarta, más W2, x2 a la cuarta, esto te vale 2 quintos. Señores, ¿cómo operamos esto? Teníamos que separar, ¿cuántas ecuaciones hay ahí? Ahí hay 4 ecuaciones, ¿no? ¿O no? Sí, pues hay 4 ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo más, ¿no? ¿Cómo se obtenía esto? X1, dije que... Ah, no, pues, miento, X2 vale 0, pues. Ya ves, a esto se le llama, no se le llama descuido, ¿no? Ya, pues. No, pues, entonces esto vale 2 tercios y esto vale 2 quintos. Ah, y ahora sí, pues. Ya decía yo, ¿por qué tengo más ecuaciones? ¿Por qué tengo más variables? Y solamente deberían haber 3 variables, B1, B2 y B3. Bueno, pues, y aquí tú ya puedes obtener la variable B1, ¿sí? Porque elevas esto al cuadrado y divides entre este. Entonces acá obtienes, ¿sí? Así como se obtenía acá de verde, pues tú ya con tus conocimientos de la academia, ¿sí? Tú tienes que tu W1 es igual a qué cosa? A ver, al cuadrado entre este sería 2 tercios al cuadrado sobre 2 quintos y todo esto sobre 2 todavía, ¿no? Entonces sobre 2, o sea, por 1/2, ¿no? ¿Y a cuánto valdría todo esto? 1/2, 2 quintos, 4, 4 quintos, serían 5 novenos, ¿verdad? Sí, 5 novenos. ¿Todos tienen acá 5 novenos? ¿Sí? 5 novenos tienen todos. A ver, como B1 vale 5 novenos por 2, 10 novenos. Entonces, ¿acá cuánto te falta para hacer 2? Te faltaría 8 novenos. O sea, W2 sería 8 novenos. ¿Cierto? Ya. Y después de eso, ¿qué obtienes? Ah, te falta el X1. Pues. El X1, a ver, como B1 vale ¿cuánto? 5 novenos, 2 por 5 novenos, 5 novenos, a ver, 5 novenos, 3 quintos, sí, entonces el X1, ¿sabes quién es? Es la raíz de, bueno, sería, como X1 es el negativo, como X2 vale ser X1 vale negativo, entonces sería menos y de 3 quintos. Y si X1 vale menos y de 3 quintos, el X3 vale y de 3 quintos. Entonces acá vamos a hacer una fórmula parecida a esta. Por tanto, ¿sí? Por tanto, tu integral de f de x, desde menos 1 hasta 1, de x, ¿a cuánto es igual esto? A ver, primer coeficiente, 5 novenos. 5 novenos de quién? De f de menos y de 3 quintos. Menos y de 3 quintos, ¿sí? Ya. Después de esto, más W2. ¿Cuánto es W2? 8 novenos. 8 novenos de quién? De f de 0. Ya. Más 5 novenos. Otra vez 5 novenos, sí. Y el f ahora vale de y de 3 quintos. O sea, acá obtienes una fórmula, ¿sí? Y esta fórmula, para serte sincero, va a ser mucho mejor que esta fórmula de aquí, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir con unos ejemplos. Acuérdate bien esto, porque vamos a borrar, ¿eh? Primero vamos a tomar foto acá, ¿sí? Vamos a tomar foto ahí. A ver, ¿qué dice el WhatsApp? Ah, no, este es... ¿Qué dice? Pero es... no sé qué están diciendo. Bueno, ¿quién está hablando de aplicaciones chinas? Ese Jorge, ¿quién es ese Jorge?
Equilibrio, dice. Yo le voy a equilibrar ahora el coco a ese Jorge. A ver, ¿qué pasó? Ya, entonces esto sería lo que sigue. Bien, bien, bien. Ya, entonces uno dirá, profesor, ¿y para qué sirve esto? ¿No? Porque siempre toda esta matemática, hacer todas estas ecuaciones, siempre dicen, ¿para qué sirve esto? Señores, todo lo que se hace aquí sirve, ¿sí? Entonces, vamos a coger esto aquí y vamos a decir, ya. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí vamos a poner, ya no un ejemplo de cómo calcular la cuadratura gaussiana, sino ejemplos relacionados a esto, ¿sí? Entonces decimos ejemplo. Ejemplo, calcule integral de coseno de x. No, ya ni siquiera esto, ya. Ya ni siquiera, mucho floro, ¿sí? Vamos a directamente a calcular las integrales, ya. Señores, ¿qué pasa si tú tienes una integral de coseno de x? De x, de 1 a menos 1, a ver, dime tú. ¿Cuánto vale esta integral? Tú que eres un gran lobo, tú dices, ya, pues esta es integral de 1 a menos 1, ¿de quién? Derivando, ¿quién me da coseno? Es el seno, ¿no? Seno de x. De x, ¿así es? Y tiene seno de 1 menos seno de menos 1, que viene a ser 2 seno de 1. Uno dice, claro, 2 seno de 1. ¿Y cuánto vale 2 seno de 1? Un alumno lobo, a ver. ¿Cuánto vale 2 seno de 1? A ver la calculadora. Ojo, ya no me digan que han puesto su calculadora en radianes, que estaba en sexagesimal y que por eso se equivocaron, ¿ah? Esto vale 1.682941. Ya, 6 dígitos nomás, ¿sí? 682941. Ya, ese es el ejemplo, sí. Pero ahora quiero que lo calcules con cuadratura, ¿sí? Con cuadratura. Con cuadratura, sí. ¿Cómo es con cuadratura? Ya. La primera cuadratura sería, a ver, este de acá, ¿no? Este integral, ¿no? Este es un integral. Por ejemplo, es un integral vamos a poner ya. Ya, con cuadratura. Vamos a poner que la integral sea con la primera fórmula. La primera fórmula es f de menos y 3 sobre 3, que sería ¿quién? El f en este caso vale coseno. Entonces sería coseno de menos y 3 sobre 3 más coseno de y 3 sobre 3. Como la función es par, entonces estamos hablando de cuánto, de 2 coseno de y 3 sobre 3. No, ya directo, ya. ¿Cuánto vale esto aquí? 2 coseno de y 3 sobre 3. A ver, tú tienes un gran lobo. 2 veces estamos hablando de coseno. Uy. 2 coseno de y de 3. ¿Cómo sería? Y de 3. Uy, acá entre 3 serían ya. A ver, ¿será? A ver, ¿cuánto vale? Según esto, me dice que vale 1.67. 6758 58236. Ya, 23, ya está ahí nomás. Este es con la primera cuadratura, pues, ¿sí? Pero si tú le quieres aplicar la segunda cuadratura, ¿sí? La segunda, la que hemos obtenido acá, que es mucho mejor, ¿sí? Esta aquí es una cuadratura mucho más grande también. ¿Sería qué cosa? Sería 8 novenos de ¿quién? De coseno, ¿sí? Porque es la misma función, pero evaluado en menos y de 3 quintos. Menos y de 3 quintos, bueno, así. 3 quintos. Después vamos a sumarle qué cosa. 8 novenos, perdón, ¿cuál 8? 5, sí, 5 novenos. 5 novenos más. Bueno, ¿saben qué? Solamente para ganar espacio, vamos a poner que como este 5, como el coseno es par, con él y él, 5 novenos más 5 novenos serían 10 novenos, ¿sí? Ya con la siguiente fórmula serían 10 novenos más 8 novenos de coseno de 0, pues. Pero coseno de 0 es 1, ya. Esta sería y así nomás ya. 8 novenos, 10 novenos de esto más esto. A ver, ¿cuánto sería esto de aquí? Un alumno lobo. A ver, yo lo voy a hacer ya que no han venido bueno, no es que no ha venido, sino que está ocupado, ¿sí? A ver, ¿cómo es esto? Ay. Que estoy demorando. A ver, ¿cómo sería? Dije, va a ir 10 novenos, 10, ay. A ver, un alumno lobo, a ver, que me ayude, a ver, que tiene ahí su calculadora en la mano, para que
lo haga sin problema, sería raíz de 15, ¿no? A ver, vamos a poner raíz de 15 entre 9, pues, ¿no? Si llevamos el coseno, entonces esto sería más ¿cuánto? Más 8 novenos, más 8 entre 9. No, está muy... Creo que algo he hecho mal, a ver, de nuevo. 10 novenos. Profe, es menos raíz de 3 sobre 5, ¿no? Sí, pero el coseno, raíz de 3 quintos, pues, ¿no? Es que acá era... Sí, raíz de 3 quintos es. Raíz de 3 quintos es. Sí, yo lo operé acá, ¿te acuerdas que dije B1 estos 5 novenos y lo empecé acá? ¿Sí? 5 novenos, 3 quintos y raíz de 3 quintos. A ver, ¿cuánto sería? A ver, chequen. 1,683 sale. Dame 6 dígitos. 68. 3, 0, 0, 3, 5, Ya está ahí 4. nomás, ya. Muchas gracias. Sí, 6 dígitos nomás, ¿sí? Ya. Entonces, con cuadratura obtenemos esto y tenemos esto. Entonces, si te das cuenta, ¿sí? Muchas gracias, ¿sí? Una vez más. Esta fórmula de cuadratura, al tener más términos, es mucho mejor, ¿sí? Es mucho mejor, ¿sí? Miren cómo lo aproxima. Este es el valor real, ¿ah? ¿Sí? Esto hay que llamarle valor real. Este es el valor real. Y estos son valores aproximados, ¿sí? Con cuadratura vamos a obtener valores aproximados. O sea, mientras más términos obtengamos, mejor va a ser, ¿sí? Aproximados. ¿Sí? ¿Ya? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, como ves, ahí hay uno que tiene más precisión que la otra, ¿no? ¿Sí? Tiene más precisión que la otra. A ver, creo que hasta aquí nomás, ¿ah? Ya, vamos a hacer lo otro ya. O no, espera un poquito, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Aunque este ejemplo está un poco fácil, pero vamos a hacer nomás, pues ya este ejemplo. Vamos a suponer que sea así, a ver. Este es un ejemplo, entonces ya esto borro, sí, esto borro. Y vamos a tener otro ejemplo para cuadratura. Pero no vayas a pensar que lo voy a hacer para 8 variables, pues no vayas a pensar eso. Se puede hacer, pero no lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer uno dentro de... Bueno, cuando acabe este ejemplo, hacemos lo que sigue. Pues, ¿no? Bien, entonces en este ejemplo voy a decir, más o menos como han visto esto, la fórmula de cuadratura puede ser de las más diversas, ¿sí? Sí, puede ser de las más diversas. Por ejemplo, tú puedes decir, a ver, ejemplo. Una fórmula de cuadratura así, f de x, que va de 0 a 1, ¿sí? Y que esto sea igual a ¿qué cosa? A f de 0 más b f de ¿quién? De 1 medio más c veces ¿quién? F de 1. A ver, si quieres calcular una fórmula de cuadratura ahí, ¿cómo le haces? A ver. ¿Ah? Espérate, acá hay que poner f de x de x. Y a ver, si quieres hacer esto de aquí, ¿cómo le haces? A ver, tú quieres un gran logo. ¿Cómo le haces para calcular el integral de 0 a 1? Esto. Pones acá 0, 1 medio y 1. A ver. ¿Por qué? Porque son los valores de multipaso, ¿sí? De multipaso. Y así lo haces así, por ejemplo, puede ser, ya, pues tenemos f de x igual a ¿qué cosa? A 0. Si f de x vale 0, entonces, ¿cuánto sería esta fórmula? Perdón, f de x 0 no. F de x, así como todos, ¿no? F de x empezamos con 1, x cuadrado, ¿sí? F de x 1. F de x 1 sería, ¿qué cosa? Sería, este integral valdría 1. Y este 1 sería igual a ¿qué cosa? Al a más b más c. Ahora dices, no, ya no quiero ese, quiero el f de x igual a x. Ah, ya no hay problema. Si f de x vale x, acá sería integral de x cuadrado 1 medio sería, ¿no? Señor, vamos a ponerlo de vez, ¿ya? Sería a más b más c igual a la integral de f de x vale, d de x vale 1, d de x de 0 a 1, que esto vale 1, ¿sí? Ahora, lo otro integral, para f de x igual a x, el f de 0 vale 0, así que me queda b por 1 medio más c. Este es el integral de 1 a 0, x de x, y esto no es otra cosa que decir 1 medio. Y lo último, f de x igual a x cuadrado. Acá sería entonces b por
x cuadrado acá sigue siendo 0, x cuadrado acá sería b por un cuarto, más cuánto, más c. Esta es la integral de 0 a 1, x cuadrado de dx, y esto no es otra cosa que decir un tercio. Bien, cuando ya tienes a más c1, b por un medio más c esto, y b por un cuarto más c esto, entonces tú ya puedes obtener los coeficientes a, b y c, ¿sí? Lo haces a través de un sistema. Este sistema es bien rápido de resolver. De 2 y 3 puedes hacer qué cosa, lo restas, te queda, restas así. B por un cuarto igual a ¿cuánto? B por un cuarto igual a un sexto, ¿no? Un sexto. O sea que B vale, ¿qué cosa? Según esto, B vale 4 sextos. Bien, si B vale 4 sextos, lo entras acá, sería un sexto. Entonces el C, como es un tercio menos un sexto, sería B, C un sexto. Y como la suma vale 1, entonces tu A vale, ¿qué cosa? Un sexto. Cuando haces este sistema, ¿qué obtienes? ¿Ah? Esto de aquí es lo que nosotros llamamos, ¿qué cosa? Esto le llamamos nosotros Simpson. ¿Sí? Simpson, ¿qué cosa? El Simpson un tercio. ¿Sí? ¿Recuerdas que habíamos hecho el otro Simpson para Simpson 3/8? Hicimos algo parecido. Eso que estamos haciendo es cuadratura gaussiana. O sea que prácticamente esto de cuadratura gaussiana es como algo que va más allá de lo que es Simpson, ¿sí? Mucho más allá, pero mucho más allá de la interacción normal que hemos estado haciendo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Ya, vamos a poner otro ejemplo para que veas cómo más o menos funciona esto de cuadratura. Otro ejemplo. En este otro ejemplo va a ser así. Profe, una pregunta, disculpe. ¿Sí? En el ejemplo que está ahí a la izquierda, ¿por qué solo tomó hasta W3? W3, así va el ejemplo, pues, W3. Ah, el ejemplo te define dónde para. O sea, Sí, también sí, sí, podría sí. haber Es que sido no le quiero poner W4. mucho enunciado. ¿Ah? O podría haber sido solo hasta 2 también. Sí, pero hasta 2 ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Ah, ya, claro. Para O B3, ¿sí? sea, a medida que aumentan los coeficientes más exactos, eso, ¿no? Exactamente, sí. A medida que aumenta el coeficiente más exacto. Yo ahora te voy a decir qué es lo que pasa. Mira, ¿sabes lo que pasa aquí? Ya, yo decía que esto de aquí se cumplía, la fórmula, la primera, que ya hemos borrado, ¿sí? Se cumplía para grado menor o igual que 3. En cambio, esta de aquí es válida para f de x de grado menor o igual a 5. Entonces, a eso se le llama el grado de convergencia, no, grado de validez. Sí, es el grado de cuadratura, le decimos, ¿sí? Ya, entonces, este de aquí obviamente tiene grado de cuadratura igual a 2, pues, ¿no? Tiene grado de cuadratura. ¿Cuánto es su grado de cuadratura? Grado de cuadratura 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente vale hasta f de x cuadrado. Este tiene un grado de cuadratura mayor, que es hasta grado 5, ¿sí? ¿Sí? Mientras más grado de cuadratura tenga, va a ser mejor, ¿sí? Y a ver, el otro ejemplo es un ejemplo diferente, pero también sirve para este tipo de cosas, ¿sí? Dice, ejemplo. Vamos a hacer aquí, chiquito nomás es, ¿sí? Ejemplo. En este ejemplo tenemos una integral, ¿sí? De 0 a 1, así, igualito a f de x de x. Dice, ¿qué? Igualito, igualito a la parte de izquierda, la derecha cambia. ¿Cómo? Acá ponemos así, a f de 0 más b f' de 1. Uno dice, ¿qué? Así es. Sí, o sea, imagínate, ya no tenemos tres coeficientes, que sean solamente dos coeficientes, a f de 0 más b' f de 0. Dice con... A ver, vamos a hacer que calcule el grado, pues, ¿no? Pero aquí vamos a poner ya una vez el grado. Con grado, de cuadratura grado, menor o igual que 1, pues. Ya vamos a hacer con grado 1. Está muy fácil este de aquí, pues, ¿no? O sea, este tiene más ecuaciones, ¿no? O quieren que le ponga una más bonita, o sea. Puede ser, de repente a ver, le ponemos algo más, ¿sabes? Si ponemos BF de 1, imagínate, vamos a poner algo más, pues, por ejemplo, más C veces ¿quién? F' de 1. A ver, ya, algo parecido, ya. ¿Cómo se resolvería esto aquí? Con BF de 1 y C veces F' de 1. O sea, cambiamos el F de un medio por F' de 1. A ver, eso ayuda, vamos a ver, pues. Entonces vamos a poner aquí f de x igual a 1. Empezamos con f de x igual a 1. Y con f de x igual a 1, ¿qué obtenemos? Obtenemos que f de x igual a 1, a más b. ¿Cuánto vale f' de 1 cuando el f es constante?
sería 0. Entonces, a más b igual a ¿qué cosa? La integral de x, d de x de 0 a 1, que por cierto vale 1. Ahora hacemos f de x igual a x. Igualito, f de x igual a b. Este sería a por 0, 0, 0. Acá tenemos el otro, sería b. ¿Y cuánto vale f' en 1? Si f de x, f' vale 1, o sea, sería b más c. ¿Sí? B más c, que es la integral de 0 a 1, d de x, no es d de x, es x d de x. A ver, esta integral ya lo hemos calculado también, sería un medio. Y por último, f de x igual a x cuadrado. Y f de x igual a x cuadrado, acá sería x cuadrado, también sería 0, a ver. X cuadrado acá sería b, y x cuadrado f' de x sería 2x, sería b más 2c, ¿no? Integral de 0 a 1, x cuadrado de x, que sería, a ver, 1/3. Entonces aquí, ¿sí? Tú ya resuelves como ya lo sabes hacer, y te queda que c, uy, acá c vale negativo, ¿no? C vale menos 1/6. Ya, si c vale menos 1/6, ¿cuánto vale tu b? Tu b vale 2/3. Y si tu b vale 2/3, el a, como la suma vale 1, a vale 1/3. Ya, pues, eso es, ¿no? Entonces tú ya tienes tu a, tu b y tu c, ¿sí? Para esto aquí. Pero este de aquí, como ves, tiene grado de cuadratura igual a 2. Tiene un grado de cuadratura igual a 2. Profe, ¿qué había dicho que era el grado de cuadratura? Disculpe, no lo escuché. Ya. Es el mayor grado del polinomio hasta donde la fórmula sigue siendo válida. Porque si no cumple el grado, entonces ya no va a ser válida, sino simplemente va a ser aproximada, como ocurre acá. Acá el coseno no tiene grado, es un polinomio infinito técnicamente. ¿Sí? Es por eso que estas fórmulas no son exactas, son aproximadas. ¿Sí? En general nosotros podemos siempre aproximar una función por un polinomio, solamente que su grado no está definido. En este caso el grado de cuadratura viene a ser, ¿por qué 2? Porque es hasta f de x igual a 2. Aquí el grado de cuadratura sería 5, ¿cierto? 5. ¿Sí? Desde 1 hasta 5 cumple, ¿sí? Aquí es casi básico que el grado iba a ser 2, porque son 3 variables. Pues al ser 3 variables necesito 3 ecuaciones, o sea, 1, 2, 3, o sea, hasta el 2 nomás, ¿sí? Porque se empieza por el 0, ¿sí? Igual acá, ¿sí? Bien, esto aquí, como ven, es parte de la... Este es un ejemplo, ¿sí? Si yo lo dejo en el examen, tal vez le pongo más variables, pues acá tiene pocas variables. En un examen le pondría más variables, de todas maneras, ¿sí? ¿Dónde estamos? Ya. Entonces, ya con ese ejemplo de ahí y todo, ya, pues ya estás tú calculando eso de cuadratura. O sea, la cuadratura no necesariamente tiene que ser con los f's así nomás, ¿ah? Porque tal vez en un ejemplo te puedo poner, en vez de f, te puedo poner f', o te puedo poner f segunda, y tú ya lo calculas como tú sabes, pues, ¿no? Con este de aquí. Este es un método estándar. Bien, ahora ya luego de hacer esto aquí, vamos con la siguiente clase. Y bueno, sí, vamos ahora a empezar a hablar de algo más específico todavía que esto. Uno dirá, ¿a qué se refiere el profesor? Bien. Ya, ahora, a partir de esto vamos a hablar de unos polinomios que seguramente, no sé si lo llegaron a hacer en cálculo avanzado 1, que se llaman los polinomios de Legendre, ¿sí? Polinomios de Legendre. Uno dice, polinomio de Legendre, sí. ¿Qué es un polinomio de Legendre? Ahorita vas a ver qué es un polinomio de Legendre. ¿Y qué tiene que ver con esto de la cuadratura? Ya bueno. Para empezar, ya les había dicho, ¿no? Que cuadrarlo de esta manera, ¿sí? No es tan bueno como cuadrarlo de esta manera, ¿sí? Porque cuadrarlo con los elementos, ¿no? Con los elementos extremos no es tan bonito, ¿no? Hace un momento habíamos dicho que este integral, justo lo que acabo de borrar, que este integral de 0 a 1 de f de x, d de x, es un f de menos raíz de 1/3 más f de 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? O sea, yo lo estoy cuadrando, toda esta función, la integral, que viene de 0 a 1, yo lo estoy cuadrando con, perdón, de menos 1 a 1, yo lo estoy cuadrando con valores intermedios, ¿sí? Con valores intermedios, o sea, 2f's, es una semisuma de estos valores de acá. ¿Sí? En cambio,
si yo lo hiciera tipo Simpson, sería así, de -1 f de x. ¿Cuánto sería si lo hiciera tipo Simpson? Sería casi lo mismo ahí. Sería, el primer coeficiente sería f de 0, no, f de -1, más 4 veces f de 0, que viene a ser la semisuma, más f de 1 sobre 6. ¿Entiendes, no? ¿Sí? Y a ver, si hago Simpson, sería esto de aquí. Si hiciera Simpson, pues, ¿no? Ah, ¿por cuánto? No, también sobre 6, porque no, b menos a sobre 3, entonces, ¿no? Y ahora sí. Entre esta fórmula y esta fórmula, ¿cuál sería mejor? ¿Cuál sería mejor? ¿Esta fórmula o esta fórmula? Y eso lo vas a descubrir por ti mismo. Pero yo te digo que es mejor este de aquí. Esta aquí es mucho más precisa. ¿Sí? Tiene dos términos y es mucho más precisa que este de aquí. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Ah, ya vamos a hablar un poco de los polinomios leyendas, ¿sí? Porque esto más que todo para recordar, no vamos a hacer tanta teoría aquí, vamos a hacer una cosa muy rápida, ¿sí? Polinomios de Legendre. Uno dice, ¿quién es Legendre? A ver, ¿cómo son esos polinomios? A ver, vamos a hacer la teoría lo más básica posible. El año pasado, o el siglo pasado, yo hice la teoría, pero me pareció que hice mucho todavía. Tengo que hacer lo más simple posible para que ustedes no se me... no se me... a ver. Pues sí, hice 2 clases de esto. No, definitivamente vamos a tener que acabar esto el día martes, ¿ah? No lo acabo ahora. Pero no importa, pues. Sí, el día martes acabamos, pero igual ya le voy dejando el laboratorio, ¿ah? Porque si no, después yo mismo me retraso, nos retrasamos todos, ¿sí? Bien, vamos entonces a hablar un poco de los problemas leyentes. Decimos ya. Para el problema leyente vamos a hablar de una familia, ¿sí? Familia. La familia de problema leyente vamos a colocar así, a ver. No se colocar. Vamos a usar la notación, ¿sí? La notación L. La notación L es por Legendre, ¿sí? L0 de X, L1 de X, así hasta, o ponemos L2 de X, y aquí puntos suspensivos, ¿sí? Entonces la familia de polinomios Legendre es una familia de polinomios, ¿sí? L0, L1, y acá vamos a poner el L sub n de X, es de grado n, ¿sí? Exactamente de grado n. ¿Sí? O sea, este es un polinomio, una constante, este es una lineal, este es un cuadrático, de ahí sigue un cúbico, ¿sí? Así hasta de grado n, ¿sí? Eso no es una familia de polinomios. Bien, esta familia, ¿sí? Es ortogonal, ¿sí? Vamos a poner esta palabra ortogonal con otro plumón, ¿sí? Ortogonal. ¿Sí? Ustedes ya han visto en Básicas 2, me imagino ya lo que es ortogonal, ¿sí? ¿Qué significa familia ortogonal? Familia ortogonal, en este caso, estamos hablando de una familia que cumple lo siguiente, ¿sí? La familia cumple, en particular, dos propiedades. Que la integral de 1 a menos 1, ¿de quién? Del Ln de x, de este polinomio, por L sub n de x, este de aquí va a ser siempre igual a 0. ¿Que sí? Sí, va a ser siempre igual a 0, pero siempre y cuando el m sea diferente de m. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ortogonal? Porque este producto de funciones, mediante una integral, ¿sí? Vale 0. ¿Ya? Y lo otro sería que si quieres calcular la integral de 1 a menos 1, pero si fuesen iguales, o sea, L sub m de x, en este caso vamos a poner al cuadrado, ¿sí? Vamos a borrar esto, ¿sí? Al cuadrado, o vamos a poner por Lm de x, ¿sí? Ya al cuadrado es, ¿no? Pero vamos a ponerlo así. Ya, L por L, esto sería 2 veces 2m más 1. ¿Por qué cumple esto? Porque así es, pues, ¿no? 2m más 1, ¿sí? Si fuese esto de aquí, ya, este es para todo n, obviamente, ¿no? Para todo n. Ya, es ortogonal porque cumple esto de aquí, ¿ya? Ya miren, acá vamos a decir, podemos encontrar. No, ya que podemos encontrar, ¿no? Esto aquí, acabo de perder tiempo haciendo esto, ¿sí? Vamos a ir un poco más fuerte, ¿ya? Vamos a ir un poco más fuerte con estos polinomios, ¿sí?
Y a ver, ¿qué significa un poco más fuerte? Ya, estos polinomios tienen una fórmula de recurrencia. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a encontrar? Mediante una fórmula de recurrencia, ¿sí? Ya, tiene una fórmula de recurrencia este polinomio. Uno dice, ¿cuál es la fórmula de recurrencia? Es así. El ln más 1 de x, ¿sí? El enésimo más un polinomio, o el polinomio de grado de n más 1, es igual a 2n más 1 sobre n más 1, esto multiplico por x, y multiplico por l sub n de x, y esto le vamos a restar n entre n más 1 por uno anterior, ¿no? ln menos 1 de x. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Bien. A ver, fórmula de recurrencia, ¿no? Sí. A ver, pero ¿quién vale? Ya, según esta fórmula, ¿quién vale L0? A ver, ¿cómo podrías calcular L0? Entonces vamos a poner cálculo de L0. A ver, ¿cómo calculas el L0? ¿Saben qué si el L0 es bien fácil? ¿Por qué? Porque el L0 viene a ser una constante. Entonces usamos esta fórmula de acá. Integral de 1 a menos 1, ¿de quién? De L0, que viene a ser una constante. Vamos a poner que L0 venga a ser una constante A. ¿Sí? Ya. Entonces sería que el integral de 1 a menos 1 de este A cuadrado de dx es igual, como m vale 0 aquí sería 2. Según esto, tu A vale 1. Uno dice, ¿por qué no puede valer menos 1? Porque sería 2A cuadrado igual a 2, A igual a más menos 1. No, señor, solamente tomamos el 1, ¿sí? El positivo. Ya. Y ahora decimos, y si hacemos el cálculo de L1 de x, ¿cómo sería? Ah, cálculo de L1 de x sería un AX más B. Pero para no confundir con este A de acá, vamos a poner BX más C. ¿Sí? La cosa es que es un lineal, pues. ¿Ya cómo calculamos el BX más C? ¿Ah? ¿Cómo lo calculamos? Entonces usamos dos ecuaciones. Uno, la primera, que sería integral de 1 a menos 1 de BX más C al cuadrado de dx. Esto tendría que ser igual a ¿cuánto? A m, 2 sobre 2m más 1, que en este caso sería 2 tercios. Ya. ¿Ves lo único que obtenemos ahí? No, no es lo único. También obtenemos otra integral. ¿Cuál? La ortogonalidad, pues. Si m vale, ¿cuánto? Si m vale 1 y si n vale 0, m1 y n0 ya sabemos que para n0 vale a igual a 1. Entonces tenemos que la integral de 1 a menos 1 de L1 de x por L0 de x, ¿a cuánto es igual esto? Esto es igual a la integral de 1 menos 1, ¿de quién? L1 vale bx más c, y el L0 vale 1, o sea sería bx más c. Ya, esta integral de bx más c de dx, por definición, viene a ser 0, entonces ponemos aquí 0. ¿Sí? O sea, acá tenemos dos ecuaciones, ¿sí? De estas dos ecuaciones, déjame decirte que aquí tú puedes calcular tanto el b como el c, ¿sí? Puedes calcular tanto el b como el c. A ver, ¿sabes qué? Aquí creo que ya lo obtuve ya. Este sería, aquí según esto, obtengo que el b vale 1. Aquí obtienes que tu b vale 1. ¿Así? Y que tu c vale 0. Qué interesante. B vale 1 y c vale 0. Ya. A ver. O sea, prácticamente aquí te están diciendo que tu L0 de x vale 1. Y que tu L1 de x vale ¿qué cosa? Vale x. ¿Sí? Vale x. A ver, tú puedes hacer lo mismo, esto que estamos haciendo, lo puedes hacer una y otra vez, ¿sí? Puedes hacerlo una y otra vez, pero ya hay muchos matemáticos, ¿sí? E ingenieros que ya han estudiado estas cosas, ¿sí? Ya han estudiado esta fórmula de recurrencia, o sea, ya han demostrado esto de aquí. Han dicho que esta familia no es una familia cualquiera, cumple muchas cosas interesantes. Y una de esas cosas viene a ser esta fórmula de recurrencia. O sea, con esta fórmula de recurrencia tú puedes calcular el L2. ¿Quién es el L2? A ver, un alumno lobo, o atento, ¿sí? Un alumno atento que diga, a ver, L2, ¿quién es L2? Con la recurrencia sería
para N1 sería, ¿no? Sería para N1 sería ¿cuánto? 3 medios, ¿sí? 3 medios, sí, 3 medios de X. ¿Por cuánto? Por el L1 de X. ¿Así? Menos N1 dije, ¿no? Menos un medio ¿de quién? De L0 de X. Pero como tú ya sabes quién es L y quién es F, sería 3X cuadrado menos 1 sobre 2. Uno dice, ah, ya, qué interesante. ¿Sí? Y a ver, y si uno quiere calcular el L3, ¿quién sería el L3? Un alumno loco, L3. Sería para N2. Para N2, ¿cuánto sería? 5 tercios. ¿5 tercios de quién? De X. Por L2 de X. Menos, para dije N2, ¿no? N2, 2 tercios. De L1 de X. Ya, tú reemplazas esto, L1 de X vale X, y acá pones, ¿qué cosa? 3X cuadrado menos 1. Lo operas todo, ¿y cuánto debería salir? A ver, muchachos, ¿cuánto debería salir? Un alumno lobo. ¿Cuánto debería salir eso? A ver, ¿lo tienen ahí? Bueno, por la recurrencia sería 5x al cubo menos 3x sobre 2. ¿Sí? 5x al cubo menos 3x sobre 2. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y algo más? Ya. Si quieren podemos trabajar también el L4, ¿ah? El L4 de X. Uno dice, L4 de X. ¿Cuánto sería L4 de X? Ya, a ver, 5 tercios, 2 tercios, para N4, para N3 sería de N3, 7 tercios, 7 cuartos sería, ¿no? De X, L sub 3 de X, menos, sería 3, espérate, menos 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos de quién? De L sub 2 de X. A ver, ¿cuánto sería este de aquí? Ah, sí. A ver, ¿cuánto sería ahí? Pues 7x. Esto sería por 7 menos 3 esto, ¿no? O sea, por 7x menos 3 este de aquí. O sea, sería, y todo esto entre 4, ¿no? O sea, por 7 sería 35. No, espérate. Sí, sería 35x cuarta. Menos 21, menos 3 sería menos 21. Menos 9 sería menos 30, ¿no? Menos 30x cuadrado más 3. Y todo esto sobre 8. Ah, sí, qué buena. Ya. Ese sería el L4 de X. Ya. Uno dice, profesor, ¿y por qué estamos estudiando la polinomio leyente? Ah, ya. Porque ahora quiero hacer lo bravo, pues sí, lo bravo. Lo bravo es enunciar la fórmula de cuadratura de Gauss-Leyende. Entonces vamos a borrar esto. Y vamos a enunciar la fórmula de cuadratura de Gauss-Leyende. Ya decimos entonces ya, después de todo esto, después del problema de Leyende, decimos, bueno, el capítulo se llama cuadratura gaussiana, ¿sí? Pero ahora vamos a enunciar ya, como tenemos acá Leyende, decimos fórmula de cuadratura, y acá decimos Gauss-Leyende. Gauss-Leyende, o sea, es la fusión de Gauss con Leyende, ¿sí? La fusión, obtienes tu fórmula de cuadratura. A ver, ¿qué dice esta fórmula de cuadratura? Prácticamente sería unas, a ver, prácticamente sería decir así, la fórmula de cuadratura de Gauss-Leyende, ¿te acuerdas que estamos usando la integral de 1 a menos 1 de f de x, d de x? Sí, habíamos hecho, para el caso, ¿no? A ver, teníamos dos, ¿no? A ver, espérate. Teníamos el f de menos 1 sobre raíz de 3 más f de 1 sobre raíz de 3. Nosotros decíamos que esto era el caso de ¿quién? Este era el caso de n igual a... Para dos de estos, ¿no?
Ya, y después hicimos otro, ¿no? Un 8 novenos, no, era 5 novenos, ¿sí? 5 novenos. ¿De quién? ¿De F de quién? De menos valle 3 quintos. Sí, todavía me acuerdo. 8 novenos de F de 0, más 5 novenos de quién? De F de valle 3 quintos, ¿sí? Ambos son fórmulas para quién? Para la integral de F de X de dx de menos 1 a 1, ¿sí? Por fórmulas de cuadratura, estas fueron las dos primeras que obtuvimos, ¿sí? Y este era para grado, aquí el grado era menor o igual que 3, y aquí el grado es menor o igual que 5, ¿cierto? Ya, entonces esto de aquí, yo te pregunto, ¿se puede generalizar? O sea, ¿cómo yo lo generalizo esto? Para un grado menor o igual que cualquier impar. ¿Ah? ¿Cómo lo generalizarías? Entonces vamos a obtener la fórmula siguiente. Esto de aquí es aproximadamente, ¿sí? Una sumatoria. En esta sumatoria, ¿sí? Vamos a tener unos coeficientes WI y vamos a obtener y los valores aquí vienen a ser RI. ¿Sí? RI. ¿Desde I dónde? Desde I0 hasta, no, I0 no, desde I1 hasta N. ¿Sí? Desde 1 hasta N. O sea que este sería, ¿qué cosa? N igual a 2 y este sería N igual a 3. O sea, son 2 sumandos acá y acá serían 3 sumandos. ¿Sí? 2 sumandos acá y acá serían 3 sumandos. ¿Sí? Entonces, esta fórmula de aquí, así como ven, es válida para, o sea, la de igualdad será para fx con grado menor o igual que cuánto, ¿ah? ¿Te acuerdas? Sería menor o igual que 2n menos 1, pues, ¿sí? Si el grado es menor o igual que 2n menos 1, entonces este de aquí sería lo mismo, pues, ¿no? O sea, para n4 debería... A ver, ¿cómo hacemos para n4, ah? Con el mismo método. ¿Cómo se haría para n4? Sería algo difícil, ¿no? Pero para n4 vamos a tener una fórmula mejor, ¿no? Una fórmula en la que aproxima con mucho más eficacia esto de aquí, ¿no? Sí, pues... Pero ¿cómo haríamos para N4? Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacerlo de modo general. Todavía para N4 es difícil, ¿cómo lo haríamos en modo general? ¿Saben qué, señores? Esto ya fue hecho hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Quiénes son los RIs? Estos RIs que calculamos. Los RIs son las raíces de polinomio. ¿Cuál polinomio? Del polinomio de Legendre, pues, L sub n de x. Uno dice, ¿qué? ¿Sí? ¿Estos R son las raíces del polinomio? Por supuesto. A ver, ¿quiénes son las raíces del polinomio cuadrático? Perdón, sí, polinomio cuadrático. 3x cuadrado menos 1. 3x cuadrado menos 1 igual a 0, ¿sí? A ver, ¿quiénes son las raíces? Está el 1 sobre la raíz de 3 y el menos 1 sobre la raíz de 3. Ah, perfecto. ¿Y quiénes son las raíces de aquí? Para n igual a 3. ¿Quiénes son las raíces? Ah, ya. Está el x0 y está el x raíz de 3 quintos y menos raíz de 3 quintos. ¿Sí? Y el 0. Ah, ya, acá están esas tres son las raíces del polinomio Legendre. Sí. O sea que para n4 tenemos que calcular ¿qué cosa? Las raíces de este polinomio. Es un polinomio de grado 4, si llega a una bicuadrada, ¿sí? Tenemos que calcular las raíces de ese polinomio. ¿Sí? Entonces, puedes obtener los R's, son las raíces del polinomio, sí. Entonces mejor, ¿sabes qué? En vez de hacerlo así de forma manual, como estamos haciendo en un inicio, entonces mejor calculamos los polinomios de Legendre y obtenemos una mejor fórmula, ¿sí? Y después de este RI, ¿qué más vamos a hacer? Ah, ¿y cómo se calculan los WI? ¿Cómo se calculan estos pesos? ¿Ah? ¿Cómo se calculan estos pesos? Bueno, pues el peso sería calculado así. 2 sobre 1 menos RI al cuadrado a cuadrado, sí, m al cuadrado por cuánto. Por, y acá todavía seguimos, por el L sub n lo vamos a derivar, ¿sí? Lo derivamos y lo evaluamos en RI. Y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Ah, ya. Profesor, ¿y cómo se demuestra esto? Ya pues, señores, no todo vamos a demostrar. A pesar que esto aquí es algo simplemente de manejar cálculos, mover aquí, mover acá. Ya, esto no lo vamos a poder demostrar en clase. Pues, ¿sí? No todo se puede hacer. Más bien lo que vamos a hacer es aplicarlo, ¿sí? Porque nuestra idea es aplicarlo. De que se puede demostrar, de hecho que se demuestra. Ya fue demostrado esto aquí. Esta es la fórmula de cuadratura de Gauss-Legendre, ¿sí? Que se cumple para todo, válida para todo polinomio f de x de grado menor o igual que 2n menos 1, ¿sí? Nosotros lo hemos hecho para n2 y para n3.
Ahora faltaría para N4, para N5, pero eso lo vamos a hacer, ¿sabes cómo? Lo vamos a hacer con una computadora, pues. ¿Sí? Sería bueno hacerlo con una computadora. Sí, pues. Ahora solamente vamos a poner los casos para n igual a 2, para n igual a 3. O sea, vamos a volver a escribir estos, pero ordenados, ¿sí? ¿Cómo es eso de ordenado? A ver, vamos a... Bueno, ya falta poco nomás para que acabe la clase. Ya, para n igual a 2 hemos obtenido que la integral de 1 a menos 1 de f de x de dx, que ya lo hemos obtenido anteriormente, era f de cuánto de este, ¿no? De menos 1 entre raíz de 3 más f de 1 sobre raíz de 3. Y para n3 obtienes ¿qué cosa? Obtienes que integral de 1 a menos 1 f de x de dx es igual a, ver, esto aquí, ¿no? 5 novenos de f de menos raíz de 3 quintos más 8 novenos de f de 0 más 5 novenos de f de raíz de 3 quintos. Bien, este viene a ser las fórmulas para N2 y para N3. Sí, fórmula gaussiana, de Gauss de Legendre, sí, y para N4 también se puede obtener, pero eso lo vamos a hacer más que todo ya después, ¿sí? Para un laboratorio, porque ya tienes la fórmula, yo te lo voy a dejar como ejercicio, pero este tipo de ejercicios para N4, ¿sí? O para N5 ya no vienen en un examen, pues, porque ya son muy largos, ¿sí? Pero largo no significa que sea difícil, porque largo significa que son largos en operaciones. Pero cuando tienes que hacer muchas operaciones, ¿qué hace el ingeniero? Usa la computadora, ¿sí? La computadora va a hacer las operaciones, ¿sí? O sea, va a hacer el trabajo duro. El trabajo mecánico lo va a hacer la computadora, ¿sí? Desde tiempos inmemorables el hombre es inteligente porque no hace todo el trabajo, ¿no? Hace el trabajo inteligente nomás. El trabajo mecánico lo hace, ¿no? ¿Cómo se dice, no? La fuerza de la naturaleza. En este caso sería la fuerza de los transistores, ¿sí? De los elementos semiconductores, o sea, la computadora, ¿sí? La electrónica. Bien. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplito, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un ejemplo para que tú más o menos veas de qué se trata esto. A ver, este sería el ejemplo final. A ver, vamos a elegir el ejemplo adecuado. Un alumno lobo aquí. Ya miren, vamos a hacer un ejemplo bien simple, ¿ya? Vamos a calcular, te voy a decir acá, por ejemplo, calcule un integral, ¿sí? De 0 a 3. Ah, de 0 a 3, sí, de 0 a 3. Acá vamos a poner e a la x, seno de x, y acá vamos a poner 1 más x cuadrado. Entonces esto por tu d de x, ¿sí? Ya. Esto con Gauss-Legendre, GL, ¿ya? GL-Legendre para n igual a 3. Uno dice, ya, a ver, ¿cómo se hace con Gauss-Legendre para esto de aquí, ¿ah? ¿Cómo se haría? Un alumno lobo, a ver, mira. ¿Cómo es lo que se hace ahí? Entonces, ahí la profesor, pero la curva de cuadratura es de menos 1 a 1. Y usted tiene acá de 0 a 3. Entonces no se puede calcular. Claro, pues, ¿no? No se puede calcular directamente. No, directamente no se puede. Entonces vamos a necesitar hacer una fórmula de traslación. O sea, un integral de A hacia B, f de x, d de x. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer que este integral sea un integral de menos 1 a 1. Pero si yo quiero que sea un integral de menos 1 a 1, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que le falta? Entonces, aquí el x va de dónde a dónde? Va desde A hasta B. Y yo quiero cambiar este x por un y, que vaya de dónde a dónde? De menos 1 a 1. ¿Sí? ¿Cómo hago el x que va de menos a b por este y? ¿Ah? Bien, una fórmula sería, este x lo divides entre a.
Entonces sería mayor o igual que 0, menor o igual que B sobre A. Más o menos, ¿no? No. Mejor ponemos X entre la diferencia. Pues. X entre B menos A. Es menor o igual que B entre B menos A. Y aquí ponemos A entre B menos A. Ya. Y cuando hago esto, digo, ya, pero yo quiero que... Vamos a sumarle a alguien. Pues vamos a sumarle a alguien. Eso que le vamos a sumar, a ver, podría ser... Vamos a sumarle un L aquí. Más un L y más un L. Pero acá la diferencia viene a ser 1. Y acá la diferencia viene a ser 2. Entonces por 2. ¿No? Por 2, por 2 y por 2. Ya. Y si le sumo L, yo quiero que si yo le sumo L aquí, como la diferencia es 2, yo le sumo L de manera que esto valga, ¿qué cosa? Valga 1. Entonces, ¿cuánto vendría a ser L? L vale B menos A. L vale menos A más B, creo, ¿no? Menos A más B entre A menos... O A más B entre A menos B, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? L vale esto. Menos A menos B. Entre B menos A. Correcto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Ya bien. Esto vamos a colocarlo como un F de un Y. Vamos a ponerlo así, de la forma, no, de la otra manera. A ver, ¿cómo es esta fórmula de aquí? Creo que ya la tengo ya. Ya. Entonces ya, cuando vamos a hacer todo esto aquí, vamos a colocarlo así. Entonces, finalmente esto de aquí sería B menos A sobre 2. ¿Sí? Así no está jugada, ¿sí? Así no está jugada. Sería B menos A sobre 2. Acá ponemos un integral de menos 1 a 1. Y acá ponemos el F. ¿El F de quién? Entonces, como es aquí con esto, aquí este L, entonces acá sería A más B medios más T por... todo esto que borra. Ya todo esto ya hemos hecho y que queda A más B medios por T por el A menos, B menos A sobre 2, ¿sí? B menos A sobre 2. Ya. Cuando haces todo este F, ahora aquí le aplicas el diferencial de T, pues. O sea que este integral, por tus integrales, lo puedes pasar a esta otra integral, ¿sí? Este se llama cambio de variables, ¿sí? A esto le das el I. Si el T vale de 1 a menos 1, te das cuenta que de 1 a menos 1 te va a quedar aquí el B y acá te queda el A, ¿sí? Y cuando haces la diferencial acá, te queda B menos A menos por fuera, ¿sí? Estoy haciendo entonces el típico cambio de variable. A esto le llamamos fórmula de traslación, ¿sí? Fórmula de traslación. O sea que, mediante esta fórmula de traslación, tú ya puedes, ¿qué cosa? Modificar, ¿sí? Modificar esta integral que va de 0 a 3 para llevarla a un integral de tipo de Gauss-Legendre, ¿sí? Entonces, de ser así, ¿qué es lo que estamos obteniendo acá? Bien, tú como alumno lobo te vas a dar cuenta con esta fórmula de traslación que tu integral de 0 a 3 de esta cosa, que vamos a llamarle un f de x, ¿sí? F de x, d de x. Entonces es igual a 3 menos 0 sobre 2. Bien. Por tu integral de 1 a menos 1. Y acá tendrías f de cuánto. El x ya no se convierte en x, se convierte en t. T más 0 sobre 2 acá sería 3 medios más 3 medios de t. ¿Qué te parece? Este sería tu nuevo f. ¿Sí? Este sería tu nuevo f diferencial de t. Estamos, ¿sí? 3 menos 0. Y ahora a esto tú le vas a aplicar Gauss-Legendre, ¿sí? A esto le vas a aplicar Gauss-Legendre. O sea, aplicando Gauss-Legendre con Gauss-Legendre n igual a 3, ¿sí? ¿A cuánto sería igual a esto? A ver. Integral de 1 menos 1 ya sería 3 medios. El 3 medios lo voy a dejar ahí a un lado. Y vamos a aplicar la fórmula. ¿Y acá cómo es la fórmula? De esto aquí sería 5 novenos. 5 novenos, fíjate, bien simple, a 5 novenos. Esto todo el mundo puede entenderlo. Esto aquí está rápido. Y el t, ahora el t, como vale menos 1 a 1, le vas a colocar ¿quién? Este, pues el menos y de 3 quintos. Entonces sería 3 medios más 3 medios. Y acá pones el menos y de 3 quintos. Ponerlo bonito. Menos y de 3 quintos. Ya este es tu primer f. Más, ahora sigue el 8 novenos. El 8 novenos viene a ser el f de 0.
El F0 en este caso sería 3 medios más 3 medios por 0, pues. ¿Sí? Y más, lo último sería 5 novenos de F de 3 medios más 3 medios, en este caso va a ir 3 quintos. Ya. Y todo esto tienes que calcular. Entonces, tú ya tienes tu F aquí. Entonces, evalúas en este de aquí, evalúas en este de aquí, y evalúas en este de aquí, y te va a salir la fórmula, ¿sí? Bueno, pues tú ya lo sabes, como f de x vale este de aquí. Tienes f de x, el f de x ya lo tienes calculado. Sí, acá vamos a hacerlo directo, ¿sí? Como f de x ya sabes que vale e a la x, seno de x, entre x por a más 1, que por cierto esto de aquí no se integra fácilmente, creo, ¿no? O tal vez ni siquiera se puede integrar. Yo creo que no, la verdad no sé si se puede integrar o no. Pero bueno, según esto, tu integral, ¿sí? Después de calcular todo esto con tu calculadora, esto vale 2,8631 7419. ¿Ves? Y esta es la forma como se calcula un integral que no va necesariamente de menos 1 a 1, pues, ¿sí? Sí, no va necesariamente de menos 1 a 1, va desde 0 hasta 3. Sin embargo, estás aplicando la fórmula de Legendre, ¿sí? La fórmula de Legendre para N3 ya tiene una buena precisión, pero si aumentamos el grado, puede aumentar más la precisión, ¿sí? Bien, entonces... Está bien, ¿no? Entonces vamos a tomar foto a esto y acá acaba la clase de Gauss-Legendre. Pensé que no la acababa, pero la verdad que solo esto nomás. ¿Ya? Me había confundido, estaba viendo otra. A ver. Ya, también vamos a hacer una foto aquí. Polinomio de Gauss-Legendre. Y con los polinomios de Gauss-Legendre tú ya puedes entender lo que es la fórmula de cuadratura gaussiana. ¿Sí? Ya. A ver, ¿todo bien? ¿Sí? Ya, esto sería todo entonces, muchachos. Vamos a pasar lista. Ya acabamos con una muy buena... Hemos acabado 10 minutos antes. Profe, una consulta, profe. Sí. En respecto a la entrega del segundo laboratorio, porque ya, creo te dijimos martes, ¿no? Sí, creo falta modificar la fecha, profe, en Moodle, ¿no? No, en Moodle todavía no he puesto la fecha, voy a poner la fecha. A ver si lo voy a habilitar, como ustedes todavía no hablaban, ya lo voy a poner ahora, ¿sí? Ya, muy amable, profe. Sí, voy a poner ahí para que entreguen, ya saben cómo es el procedimiento, el líder de entrega y los asistentes, los miembros, pues todos los miembros, pero uno nomás entrega, pues, ¿sí? El procedimiento es así, yo cojo el laboratorio, lo califico y después le pongo la misma nota a todos los miembros, pues, ¿no? Que todos tienen la misma nota, pues, ¿no? Pero uno nomás, pues, porque si voy a ver de varios, voy a abrir otro y decir, oye, pero este ya lo revisé, ¿no? Para evitar la confusión, uno nomás se entrega. Sí, se entiende, ¿no? Porque uno nomás debe entregarse. Y ese que entrega es el líder, yo le digo. Yo le digo líder porque es el jefe de grupo, ¿no? Y también porque si el laboratorio está mal, yo me lo voy a agarrar con el líder, pues le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Acá me mejoras esto, me mejoras el otro. Con el líder nomás, no hablo con todo, pues, ¿no? Ya el líder le dice a los demás, ¿no? ¿Sabes qué? Ustedes han hecho mal esto, el otro. Porque así es, pues, una cosa de jerarquía, ¿sí? Doctor, Sí, disculpe, dígame. ¿cuándo se entrega el laboratorio? El martes, pues. Ahí. Sí. Y bueno, ustedes están con suerte porque ustedes solamente van a tener 4 laboratorios, ¿sí? Los de mi otro grupo, que también les hago laboratorio, que es de la Nueva Maya, ellos van a tener 5 laboratorios, ¿sí? ¿Qué les parece? Ellos la tienen más, pero ellos tienen más créditos también, pues le vale más créditos el curso. ¿Sí? Ya, dígame. ¿El laboratorio 3 cuándo lo va a dejar? Puede ser hoy. Pero, o sea, pero como ustedes tienen que entregarlo de martes todavía, lo puedo dejar el domingo, ¿no? Y 2 semanas. Como supuestamente la tercera práctica todavía es de aquí hasta, falta todavía 3 semanas. ¿no? Ya, pero entonces para 3 semanas, pues. Para que tengan tiempo, ya 3 semanas. Para que ya no se quejen ya. ¿Sí? Pero si entrego, sería mejor, ¿sabes qué? Hacer una pregunta de ecuaciones diferenciales también, ¿no?
Cosa que el 4 laboratorio entra también un poco de sistemas lineales. Ya yo me las sabelo con sus laboratorios, pero sí va a haber tiempo, sí va a haber tiempo. Porque Que sean todavía, 4 para que acabe el preguntas, curso, ¿no? falta todavía ¿cuánto para que acabe el curso? Falta todavía 6 semanas. ¿Sí? 6 semanas, pues. Sí. A ver, una pregunta más, creo. A ver.